Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimados y estimadas estudiantes de nuestra institución. El día de hoy, pues, otorgarles la bienvenida nuevamente a esta unidad de aprendizaje que tiene que ver con la cuestión de la evaluación educativa. Y bueno, hemos transitado hasta el momento varios procesos de esta unidad de aprendizaje que nos lleva a considerar de manera conceptual, pero también de manera contextual, todo el proceso de la evaluación en el campo de la educación. En este tema 3 o en esta semana 3 atenderemos, atenderemos las funciones de la evaluación, vistas estas desde diferentes aristas, desde las funciones políticas, la función simbólica de la evaluación, la función del conocimiento, la función que tiene que ver con el mejoramiento y la función que tiene que ver con el desarrollo de capacidades. Y bueno, comentarles, ¿no? Que obviamente este tipo de funciones pues tendríamos que irlos analizando, reflexionando, atendiendo a qué se refiere cada una de ellas, pero sobre todo comprendiendo, ¿no? Que la evaluación como proceso complejo del campo de la educación, pues también atiende a este tipo de funciones, pero también atiende a que la evaluación pertenece a determinados momentos o se tiene que concretar o llevar a cabo en determinados momentos. También atiende a tiempos precisos donde el docente tiene que evaluar, tiene que presentar cuáles son esas mejoras, cuál es ese aprovechamiento, cuál es ese numeral, cuáles esas formas, cuál y cuanti que debemos de atender dependiendo del proceso que podemos echar a andar en nuestra aula, reconociendo también que tanto como estudiantes como docentes, nosotros hemos tenido la experiencia de ser partícipes y de participar, obviamente, en procesos de evaluación. Y bueno, los instrumentos pues son muchos. Sin embargo, hoy, en esta semana 3 que tiene que ver con el tema de funciones de la evaluación, pues podemos partir de dos cuestiones relevantes o importantes al cual tendremos que darle prioridad en en este proceso formativo, en esta semana formativa, tendremos que darle prioridad. Tenemos que ver cuáles son los alcances de esas funciones de la evaluación, en qué momento también podríamos plantear, en qué momento podríamos reconocer, aplicar, abrazar una de estas funciones para poderlas llevarlas a cabo en la práctica. Sin embargo, yo creo que reconocemos que tanto la función simbólica, la función política, la función de conocimiento, inclusive de mejoramiento, que es donde atendemos a procesos muy precisos dentro del aula de clases y al desarrollo de capacidades. Bueno, todos estos aspectos tendremos que irlos revisando a lo largo de los desafíos, de los foros, de esas lecturas, de esa revisión de audios, de videos, de recursos, de todo lo que se plantea en esta semana. Tendremos que ir checando, sobre todo repensando ese proceso complejo en el que se centra la evaluación en el campo de la educación. Y bueno, insisto, reconocer también que como sujetos hemos estado inmersos o dentro de un proceso de evaluación, tanto en el papel de estudiante como en el papel de docente. De docente, pues fincamos un seguimiento metodológico. De estudiantes, pues asumimos todo lo que nos va planteando o indicando el que está enfrente del grupo, ¿no? En este caso, el docente. Reconocer también la importancia, la relevancia que tiene el proceso de evaluación en nuestras aulas. Y sin embargo, pues, ¿cómo podemos hacer de este proceso de evaluación un centro de interés, un centro de diseño, cómo podemos desarrollar como docentes habilidades, capacidades, que nos dé
a nosotros como sujetos un reforzamiento, ¿no? En la práctica docente, en los espacios donde se requiere este momento de la evaluación, este tiempo de evaluar, este tiempo de considerar y reconsiderar la calidad de la educación, el mejoramiento de los aprendizajes, el aprovechamiento escolar. ¿Qué más? La cuestión de la excelencia, ¿no? Cuando planteamos la cuestión de la excelencia, cómo atender todo este proceso complejo también cuando se dice que la evaluación pues se tienen que desarrollar o se tiene que centrar en las llamadas competencias. Y bueno, podemos partir también en determinado momento que podemos considerar dos cuestiones relevantes, prioritarias, pero también importantes en la cuestión de la evaluación educativa y que atiende pues en la primera cuestión consiste en comprobar en qué medida estos resultados que obtenemos de los procesos de la evaluación son previstos o se han alcanzado en la relación con los objetivos propuestos. ¿Qué quiero decir? Que si los objetivos, si al momento de evaluar los objetivos o los propósitos o las metas se han alcanzado, entonces tenemos que partir con esta cuestión, plantearnos si en un primer momento, si lo que estamos planteando, nos estamos proponiendo o estamos diseñando una meta, esa meta con un proceso de evaluación sistemática, formativa, todo el requerimiento del proceso de evaluación, alcanzamos esa meta, ese propósito, ¿sí? Ese objetivo es alcanzable, lo tendremos que comprobar pues con esos resultados que se obtienen de la evaluación. Partiremos también de una segunda cuestión. Bueno, podemos decir que la evaluación pues permite replantear la organización de las actividades. Ciertamente, cuando nosotros obtenemos esos resultados, se da un proceso obviamente muy importante que es la valoración, el análisis, la reflexión de los resultados para poder nosotros diseñar y replantear nuevas formas de organización de nuestras propias actividades consideradas en la planeación didáctica y que bueno, que tendrán que ser actividades que refuercen el mejoramiento, el aprovechamiento, eh, que, que estén inmersos en un sistema de competencias, ¿no? Hasta donde el niño pudiera tener esos alcances planteados, ¿no? Esas metas, esos propósitos. Y bueno, tendremos que estar revisando, diseñando como docente, replanteando, reorganizando todo un esquema en nuestra planeación didáctica. Por otra parte, destacaremos también en esta unidad de aprendizaje, considerando esta semana, cuál es la función principal del proceso de evaluación o del proceso de evaluación. Bueno, pues la función es destacar los resultados, proporcionar información relevante sobre el modo de llevar a cabo esta práctica, ¿no? Esta reconsideración del proceso enseñanza-aprendizaje y que esa información que vamos a obtener de ese proceso de evaluación, pues tendrá esa importancia también en nuestros esquemas de avance en el campo de la educación y en los mismos procesos de los estudiantes. Y bueno, ¿hasta qué grado o hasta qué punto queremos llegar cuando planteamos nosotros el desarrollo de un proceso de evaluación pertinente, coherente, que atienda al contexto, que atienda a esas realidades, a esa diversidad que tenemos en el aula, y sobre todo que atienda, ¿no?, a un proceso real, aunque en la política, en la función política, pudiéramos decir, ¿no?, que lo importante no es la acreditación del niño, ¿no? Sería un ejemplo. En la cuestión simbólica, cómo representamos esa acreditación, ese avance, ese mejoramiento, ¿no?
La función del conocimiento, igual, cómo fincamos que el niño, que el estudiante, quien está al frente, pudiera registrar un proceso de avance en los conocimientos. Y bueno, es un proceso complejo, ¿no? Decir que un niño alcanzó determinados conocimientos, el otro está en proceso, el otro requiere un proceso de retroalimentación. Bueno, es una tarea muy compleja como lo marca este tema. Por otra parte, también por reflexionar, eh, si los resultados que obtuvimos tuvieron esos alcances en cuanto a los mejoramientos, ¿no? Mencionábamos varios aspectos a entender en términos de eficacia, pertinencia, viabilidad, ¿qué más? Eficacia. Y anteriormente hablábamos de excelencia, ¿no? Que excelencia, pues, es un término que pudiéramos analizar y debatir. ¿A qué atiende la categoría excelencia? Se me hace ahí muy importante repensar el concepto de excelencia. Por otra parte, cuando decimos que la función del desarrollo de capacidades, este proceso de enseñanza-aprendizaje nos lleva a un segundo proceso, que es el proceso de evaluación. Y entonces ese proceso de evaluación, el reconocimiento, la apropiación de los aprendizajes de los niños, todo lo que se le enseña, lo que el niño conoce, visibiliza, pudiéramos entender, ¿no? Que tiene que tener un proceso, ¿no? Validado en términos de competencias. Si el niño ha adquirido, ha desarrollado esas habilidades, esas capacidades, entonces, pues hay un proceso en términos de competencia de ver sus logros, ¿sí? De ver su mejoramiento, sus alcances, y bueno, a partir de esos logros, replantear un proceso de retroalimentación en esto del desarrollo de las capacidades para ver si el niño en los siguientes procesos tuviera que ir mejorando en grados de calidad en cuanto a sus avances pertinentes, coherentes. Y bueno, decíamos, ¿no? Que el proceso de evaluación pues se sienta en un proceso complejo, en un proceso sistemático, gradual, y que bueno, que tendríamos que atender en cada momento, en cada espacio, en cada tiempo. Y bueno, creo que pudiéramos reflexionar un sistema de complejidad, pero que también tiene que ser un sistema preciso, tanto en la práctica educativa, pero también que al niño, al estudiante, le quede claro cómo vamos a evaluar, el para qué evaluar, el cómo evaluar y el con qué evaluar. Bueno, entonces estaríamos trabajando esta parte. Pues un gusto saludarlos, esperamos, o espero más bien, que esta semana pues sea productiva, pero también sea afectiva. Estamos en esto de la era virtual y bueno, les mando un fuerte abrazo, esperemos que todo salga positivamente y cualquier duda, cualquier observación, cualquier reflexión, pues estaríamos comentando ya, ubican el proceso, ¿no? En el espacio de mensajería tenemos un proceso de comunicación pertinente, coherente y estamos atendiendo cada una de sus dudas. Muchas gracias y buenas noches.